Hola, mi nombre es Alfonso Collazo, estudiante en la Universidad Nacional Abierta de Distancia en el curso de Imagenología Convencional. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre RX de cráneo y las proyecciones que vamos a trabajar en proyecciones estándar antero-posterior de cráneo y lateral. Entonces, para antero-posterior del cráneo, el paciente se ubica en bipedestación con la parte posterior del cráneo apoyada en el buque, la línea orbitomeatal paralela al rayo, cuello y cabeza erguidos, brazos estirados hacia el suelo. En la proyección lateral, el paciente, igualmente que en la antero-posterior, se ubica en bipedestación, que bipedestación es de pie, con el lado izquierdo de la cabeza apoyado en el buque. Y para la técnica empleada en kilovoltaje se utiliza 60 mA por segundo, se utiliza 32 DF de 1 metro y el tamaño del chasis 24 por 30. En imagen resultante, en antero-posterior se tiene que observar las líneas, las órbitas de manera clara. En la proyección AP se deben observar los senos paranasales y en la proyección lateral se debe observar la base del cráneo, la mandíbula y se debe visualizar el cráneo de perfil de manera completa. Siguiendo con las adicionales, para adicionales de cráneo tenemos la proyección axial. En proyección axial se utilizaría, el paciente se ubica en decúbito supino, que eso es acostado boca arriba, con la cabeza apoyada sobre el buque, el cuello y la cabeza en hiperextensión hasta que la línea orbitomeatal sea perpendicular a la mesa, los brazos estirados y pegados al cuerpo. En kilovoltaje se utiliza 63 mA 40, distancia del foco detector 1 metro, tamaño del chasis 24 por 30. La angulación sí debe ser 25 grados cráneo caudal respecto a la línea orbitomeatal. Y en la imagen resultante se debe visualizar el hueso occipital. La silla turca debe estar superpuesta o contenida en el foramen magnum, y el foramen magnum es un agujero por donde se conecta la médula espinal y el cerebro. Eso se encuentra en el hueso occipital. Hola, buenas tardes, me llamo Angie Bonilla y el día de hoy vamos a hablar sobre la radiografía de órbitas en imagenología convencional. Bueno, para empezar tenemos las órbitas, o sea, proyección de aguas, que en este caso se llamaría Pareto-Cantial o el método de Walters. ¿Qué pasa? Esta proyección sirve tanto como para órbitas como para senos paranasales, porque se alcanzan a visualizar parte de los senos paranasales. ¿Qué pasa? Bueno, en esta proyección el paciente puede estar de decúbito supino, puede estar en bipedestación, todo depende de las condiciones. El paciente debe estar con la frente en el buque de manera vertical, con la nariz y el mentón que toquen el buque. O sea, esta parte y esta parte tienen que ir así contra el buque. Vamos a utilizar un kilovoltaje de 80, unos miliamperios de 20, una distancia del foco de 1 metro y un tamaño del chasis va de 18 por 24 o 24 por 30. Teniendo presente que vamos a utilizar una angulación podrica de 30 grados. Vamos a visualizar la imagen, paciente en bipedestación con la punta de la nariz, el pantalón contra el buque, en este caso buque moral. Al lado izquierdo podemos visualizar, se alcanzan a visualizar las órbitas y parte de los senos paranasales. Todo esto en PA. La siguiente proyección que tenemos es una proyección axial o el método de Cauder. Repito, esta proyección también permite visualizar senos paranasales. ¿Qué pasa con esa proyección? A diferencia de la anterior, esta debe tener lo que es la frente y la nariz contra el buque, entonces tiene que estar así, contra el buque pareo o buque moral. Debe tener presente que también se utiliza una angulación pública de 30 grados, saliendo por el piso orbital. Vamos a utilizar unos kilovoltajes de 80, unos miliamperios de 20. De distancia vamos a utilizar 1 metro y tamaño de chasis tiene que ser de 18 por 24 o 20 por 30. En esta proyección pues se puede hacer decúbito soprono,
o se puede hacer en bipedestación. En este caso, la paciente se encuentra en bipedestación con la frente y la nariz contra el buki. Al lado derecho, en la imagen derecha, podemos visualizar la imagen resultante. Bueno, esta proyección es importante porque nos permite localizar puntos extraños, permite la evaluación de fracturas, la visualización de huesos que se encuentran de forma lateral en las órbitas. Tenemos de tercera proyección oblicua de órbitas. ¿Qué pasa? Lo mismo, paciente de cúbito soprono, bipedestación, con la leve diferencia de que la cabeza, o sea, vamos a tener el cuerpo derecho, pero entonces lo que es la cabeza va a tener una rotación aproximada de 37 a 45 grados, o sea, el cuerpo derecho, pero entonces con nuestro movimiento, y obviamente ya depende de la órbita afectada. Entonces, digamos, mi órbita afectada es la izquierda, entonces este lado es el que va a tener la rotación. Vamos a utilizar un kilovoltaje de 80, miliamperios de 20, una distancia al foco de 1 metro y un chasis de 18 por 20 o 24 por 30. Vamos a visualizar la imagen, lo mismo, cuerpo en bipedestación, de los hombros para abajo totalmente derecho, los brazos a los lados, obviamente para tener estabilidad, y la rotación de la cabeza, obviamente con el lado, o sea, la órbita afectada. En este caso, la paciente tiene la órbita derecha contra el buki. Y ya eso es todo. ¿Qué pasa aquí? Aquí vamos a visualizar lo que son ya senos paranasales. Cabe aclarar que las proyecciones anteriores tienen algo en común con los senos paranasales, solo que no se alcanzan a visualizar del todo. Pero pues en la siguiente explicación que le toca a mi compañera, ella lo va a explicar con más brevedad. Hola, mi nombre es Alfonso Cuyazo, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD en el curso de Imagenología Convencional. Bueno, a continuación vamos a trabajar también lo que son proyecciones de articulación temporomandibular en lateral oblicua, que estas serían las proyecciones estándar. Lateral oblicua, el paciente se ubica en bipedestación en posición lateral con respecto al detector. La cabeza se ubica lateral y se gira entre 25 a 30 grados. El mentón debe estar inclinado un poco hacia abajo, evitando la superposición. El paciente debe abrir la boca sin mover la cabeza. En la técnica empleada, el kilovoltaje que se utiliza son entre 70 y 85 de kilovoltaje, en MAS 1020, DFD 100 centímetros. La incidencia del RC debe estar entre 25 a 30 grados caudales. El tamaño del chasis entre 18 y 24. Bueno, para estas proyecciones se utilizan dos laterales oblicuas, una con la boca abierta y la otra con la boca cerrada. Para la imagen resultante en lateral oblicua, los criterios de evaluación sería que se tiene que visualizar el cóndilo mandibular por encima de la porción petrosa y la alineación con el borde del cóndilo. Y como dato ahí clave, un cóndilo es una superficie articular redondeada que sirve para articularse pues, con otros huesos. En adicionales tenemos la GIRS. El paciente se ubica en sedestación con la cabeza extendida hacia atrás. La línea mentomeatal debe estar casi paralela al rayo. En kilovoltaje utiliza entre 70 y 75, miliamperaje por segundo 20 a 25, DFD 100 centímetros, incidencia del rayo perpendicular, tamaño del chasis entre 18 y 24. En imagen resultante, para la GIRS se visualizan los cóndilos deben ser visibles, los arcos cigomáticos deben estar libres de superposición, y la vista cráneo-caudal de esta debe mostrar ambos cóndilos simétricamente. Buenas, mi nombre es Karen Graciela Pereira Lozano. Me corresponde el tema de los senos paranasales. En la posición AP, prono sedente, mentón y nariz apoyados en el receptor. Y en la posición lateral, sedente de pie, cabeza lateralmente apoyada en el receptor.
kilovoltios de 60 a 70 kilovoltios, miliamperios segundos en AP, bajo para maximizar contraste, aire líquido, y en lateral, bajo para maximizar contraste, aire tejido. La distancia del foco generalmente es de 102 centímetros, 40 pulgadas. Incidencia del rayo en AP angulado caudalmente para que el rayo central sea perpendicular al plano del water a través de la boca abierta si es water. Lateral, perpendicular 90 grados, centrado en el cuerpo del efenoide o en el centro facial. Tamaño del chasis 24 por 30 centímetros. Imagen resultante. En la P, criterios de evaluación, crestas alveolares superpuestos, peñascos bajo las órbitas. Y en la lateral, criterios de evaluación, se deben ver todos los senos superpuestos sin rotación del perfil. Posiciones adicionales. Proyección Waters. El paciente en proyección Waters se coloca en el mentón y la nariz apoyado firmemente sobre el receptor de imagen. Proyección Caldwell. El paciente se coloca en posición prona, boca abajo o sedente con la frente y la nariz en contacto con el receptor de imagen. Kilovoltios 60 a 70 kilovoltios. Miliamperios segundo, bajo para contraste, aire tejido. Distancia del foco 102 centímetros, 40 pulgadas. Tamaño del chasis 24 por 30 centímetros. Incidencia del rayo de Waters angulado caudalmente 37 grados y el paciente está de pie, hasta que el rayo central sea perpendicular al plano del Waters, pasando por el centro de la boca. En Caldwell, angulado caudalmente entre 15 grados y 20 grados, hasta que el rayo central sea perpendicular al chasis. Imagen resultante. En la proyección Waters, los criterios de evaluación son senos maxilares claramente visibles, peñascos proyectados bajo los senos maxilares. Y en la proyección Caldwell, criterio de evaluación, senos frontales y etmoidales anteriores visibles, peñascos proyectados en el tercio inferior de las órbitas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, espero estén muy bien. Mi nombre es Kevin González y junto a mis compañeros les vamos a hablar de diferentes proyecciones. A mí me tocó el RX y oído. Vemos la proyección de Schuller, que es el paciente tiene que ir bien sea de pie frente al buki o de cúbito boca abajo. El lado de estudiar que esté en contacto, la cabeza en posición lateral estricta. Los parámetros es un rayo central de 25 a 30 grados hacia los pies. Podemos ver una distancia de foco detector de 1 metro a 1,10 metros. Esta es la imagen resultante que podemos ver en la proyección de Schuller. Ahora vemos la proyección transorbitaria de Guillain. Esta es en decúbito dorsal, de pie, cráneo en posición frontal, frente y nariz en contacto. Los parámetros: un rayo central perpendicular al detector que entre por el nación y salga a través de las órbitas. Aquí usamos un KB más bajo para maximizar el contraste de estructura socioesfinal. La misma distancia de foco detector. Como criterios de evaluación podemos decir que ambos peñascos del temporal deben ser simétricos. Los conductos auditivos internos deben proyectarse en el interior de las órbitas y debemos tener una buena definición para evaluar la densidad ósea del peñasco. La proyección de Stevens la ubicación es en decúbito dorsal o de pie. La cabeza se gira 45 grados hacia el lado contrario al estudio. La mejilla del lado a estudiar está en contacto. El rayo central dirigido 12 grados craneal, o sea hacia la cabeza, centrando el peñasco temporal del estudio. Los parámetros técnicos en una distancia de 1 metro a 1,10 metros, un KB de 70 a 75. Como proyección de Chauch 3, esta es la última. Decúbito dorsal, la cabeza se gira 12 grados hacia el lado opuesto del estudio. La línea orbital debe estar perpendicular a la media. El rayo central debe estar perpendicular al chasis, centrado sobre la posita de retroorbitaria del lado del estudio.
últimamente quiero agregar que existen protocolos de radiografía como los que mencioné, pero el uso en la práctica habitual ha disminuido drásticamente. Esto se debe a la tomografía computarizada, ya que ofrece imágenes más detalladas y sin superposición de estructuras. Sin embargo, el dominio de estas proyecciones es fundamental, ya que representan la base del conocimiento anatómico y pueden ser requeridas en situaciones específicas como en el control intraoperatorio de implantes cocleares o en centros con recursos limitados. No siendo más, espero todo haya quedado muy claro, me haya hecho entender y espero esté muy bien y muchas gracias por su atención.